My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. I'm looking for my perfect pair of Abercrombie denim. There's nothing better than the perfect jean and going out top combo, or an outfit that perfectly matches your plans. Abercrombie's relaxed jean goes with every occasion. Date nights or going out with friends. Right now, get 25% off almost everything at Abercrombie to plan your Valentine's outfit. Offer valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025 in the U.S. and Canada. Exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. Profecía número 1. El cambio de la sociedad. 2 Timoteo 3:15. Sepan también que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fanfarrones, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, malvados, sin cariño natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos del pozo, traidores, audaces, orgullosos, más amantes de los deleites que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Manténgase alejado de estos. En los tiempos en que vivimos, somos testigos de una decadencia moral y ética sin precedentes. Una señal significativa de que las profecías de las que se habla en las Escrituras no son solo palabras antiguas, sino verdades vivas que se desarrollan ante nuestros ojos. El extracto de 2 Timoteo 3:1-5 sirve como un espejo que refleja el estado actual de nuestra sociedad, donde los comportamientos y actitudes tan vívidamente descritos por Pablo parecen surgir de las páginas de la Biblia y manifestarse en nuestra vida diaria. A medida que profundizamos en este extracto, se hace evidente que vivimos en una época marcada por un profundo egocentrismo, un tema que resuena profundamente en nuestra generación, donde la elevación del yo por encima de todo se ha convertido en la norma. Este amor propio sobre el que nos advierten las Escrituras no es un sano sentido de autorrespeto, sino un narcisismo arraigado que antepone los deseos individuales al bienestar de los demás. Nuestra sociedad nos anima a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, fomentando la idea de que el amor propio es la base de una personalidad sana. Sin embargo, esto ha llevado a una cultura del narcisismo, donde prevalecen el excesivo ensimismamiento y la autoadmiración, a menudo a expensas de la empatía y la compasión por los demás. En este entorno, las necesidades y el bienestar de la familia y la comunidad a menudo quedan eclipsados por la búsqueda del placer y el beneficio personal. Vivimos en una era en la que la gente piensa que el mundo gira en torno a ellos, donde la actitud de yo y yo es la única que importa. Abandona el amor por ti mismo, abandona el amor por el pecado y abandona el amor por la lujuria. Enamórate de tu familia, enamórate de tus hijos y seres queridos, y ponlos en primer lugar. Este egoísmo se manifiesta de muchas maneras, como se describe en 2 Timoteo. Los individuos se vuelven amadores de sí mismos en detrimento de sus relaciones y comunidades. Las características que Pablo enumera, como traidores, obstinados, altivos y amantes de los placeres en lugar de amantes de Dios, provienen de una raíz singular, un enfoque abrumador en uno mismo. La traición surge cuando se valora el beneficio personal por encima de la lealtad y la confianza. Ser obstinado y altivo refleja una arrogancia y terquedad que desprecia la sabiduría y las necesidades de los demás. Y la preferencia por el placer sobre la devoción a Dios pone de relieve un profundo desalineamiento de prioridades, donde se persiguen gozos transitorios a expensas de la vida eterna. Vivimos en una época en la que los gozos transitorios del placer lujurioso se elevan por encima de la comunión con Dios. Hombres y mujeres
priorizan el placer sobre su devoción a Dios. El pecado y la lujuria traen consigo placeres fugaces. La gente no peca porque les trae dolor. Al contrario, pecan porque hay un deleite temporal en hacer el mal. El pecado puede transportarte a un lugar lleno de sol y rosas metafóricas, pero solo por un momento. Esta fijación en el aquí y ahora, en lo material más que en lo espiritual, lleva a muchos a elegir los placeres fugaces del pecado, en lugar de la promesa de la vida eterna con Dios. He conocido a personas que reconocen la realidad de Dios y la necesidad de salvación. Sin embargo, su amor por el pecado y sus gratificaciones inmediatas hacen que se alejen de Dios y busquen una vida de placeres pecaminosos. La búsqueda incesante del beneficio personal, a menudo a expensas de los demás, refleja las advertencias proféticas de una sociedad que ha perdido de vista su brújula moral, donde el hambre incesante por más se convierte en un ciclo interminable de vacío. Una sociedad que llama al bien mal y mal del bien. Vivimos en una sociedad que acepta, celebra e incluso promueve cosas que antes se consideraban malas y todavía se consideran pecado a los ojos del Señor. Además, la profecía habla de una cultura de jactancia y orgullo, donde los individuos hacen alarde de sus logros y estatus con poco respeto por la humildad o la gracia. Esta actitud predominante no solo distancia a los individuos entre sí, sino también de Dios, creando una sociedad que valora los elogios por encima de los actos de bondad y compasión. En este entorno, la verdadera esencia del apoyo comunitario, la comprensión y el respeto mutuo, queda oscurecida por las sombras de la arrogancia y la importancia personal. La mención en las Escrituras de personas que aman el placer en lugar de amar a Dios resuena inquietantemente en el mundo actual, donde la búsqueda de placeres sensoriales momentáneos a menudo tiene prioridad sobre la disciplina espiritual y la aparición del dolor. Profeta número 2. El comienzo del dolor. Estamos viviendo el comienzo de los dolores, un tiempo anunciado con claridad profética y detalles aleccionadores. Esta frase, el comienzo de los dolores, habla de un periodo marcado por una serie de eventos, cada uno de los cuales aumenta en frecuencia e intensidad, presagiando el desarrollo de una narrativa divina establecida antes del tiempo. Estos dolores no son meros fenómenos naturales o sucesos aleatorios. Son los dolores de parto de una creación que gime por la redención, los precursores de la culminación de la historia tal como la conocemos. El comienzo del dolor significa un momento crítico en la línea de tiempo divina, un periodo caracterizado por turbulencia, agitación y angustia. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Esta era está marcada por guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, reinos contra reinos, hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Centrémonos en los terremotos por un momento. El fenómeno de los terremotos que aumentan en frecuencia e intensidad sirve como una ilustración cautivadora de la profecía que se está desarrollando sobre el comienzo de los dolores de manera tangible en nuestro planeta. Desde principios del siglo XQ hasta el año 2000, los datos sismológicos mostraron un marcado aumento tanto en el número como en la gravedad de los terremotos a nivel mundial. Esta tendencia no es solo anecdótica, sino que está respaldada por datos completos, recopilados y analizados por institutos geológicos y sismológicos de todo el mundo. Por ejemplo, los registros indican que la frecuencia de terremotos importantes, aquellos con una magnitud de 6,0 o mayor, experimentó un aumento notable a lo largo del siglo XX. A principios del siglo XX, se registraron menos de 100 terremotos importantes por década.
un número que aumentó constantemente, culminando en varios cientos de eventos de este tipo anualmente hacia finales de siglo. Marcan el comienzo de un periodo de importancia sin precedentes, un tiempo en el que el mundo se está preparando para el regreso de Cristo. Estos dolores nos recuerdan que vivimos en una era de profundos desafíos y oportunidades sin precedentes, y son un llamado a la vigilancia, la oración y un compromiso más profundo para vivir nuestra fe con urgencia y compasión. Al observar el mundo que nos rodea, queda claro que la frecuencia y la intensidad de estos dolores en realidad están aumentando. Las guerras y los conflictos estalan con alarmante regularidad, dejando estelas de devastación y desesperación. Las hambrunas y las pestes también golpean con fuerza implacable, cobrando vidas y devastando comunidades. Y en medio de esto, la propia tierra gime con terremotos y desastres naturales, como si llorara, en busca de redención. Estos acontecimientos, por inquietantes que sean, no carecen de propósito. Sirven como advertencias divinas que nos llaman a mirar más allá de lo temporal y fijar nuestra mirada en lo eterno. Nos recuerdan que este mundo, con toda su belleza y destrucción, no es nuestro hogar final. Se nos recuerda que, como seguidores de Cristo, nuestra esperanza no está anclada en las arenas movedizas de este mundo, sino en las promesas inquebrantables de Dios. Y finalmente, nos recuerdan que Jesús regresará. Profecía número 3. El aumento del conocimiento. Daniel 12:4. Pero tú, oh Daniel, cierra estas palabras y sela este libro hasta el fin de los tiempos. Muchos correrán de un lugar a otro, y el conocimiento se multiplicará. Hay diferentes explicaciones proporcionadas por los comentarios bíblicos sobre Daniel 12:4, y cada una presenta puntos extremadamente convincentes. La primera interpretación sugiere que la frase «muchos correrán de un lugar a otro y el conocimiento se multiplicará» se refiere a los rápidos avances en el transporte y el progreso tecnológico. En contraste, el segundo propone que esto indica que muchos profundizarán en las Escrituras en su búsqueda de conocimiento, y la mayoría de los eruditos bíblicos se alinean con esta interpretación. Ambas interpretaciones tienen elementos que se manifiestan en el mundo actual, observables a través del aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. El primero sugiere una explosión general de conocimiento, argumentando que la frase se refiere a viajes por el mundo del fin de los tiempos, con automóviles, autobuses, trenes, cohetes y aviones, junto con un mayor conocimiento físico. La profecía de Daniel de que el conocimiento se multiplicaría se cumplió de varias maneras. Vivimos en una era de información de fácil acceso, con más conocimiento a nuestro alcance que nunca. Una época de conocimientos y avances tecnológicos sin precedentes. En los últimos 3000 años se han producido cambios significativos en la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, desde la invención de herramientas de piedra alrededor del año 100.000 a.C., hasta el desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología y la computación cuántica en el siglo XXI. Estas innovaciones ponen de relieve el crecimiento exponencial del conocimiento, y cada década parece acelerar el ritmo de la innovación. A medida que exploramos más a fondo la primera interpretación de Daniel 12:4, nos maravillamos ante la vasta extensión de los logros humanos y los crecientes horizontes de comprensión. Las maravillas tecnológicas, las cosas que hacemos a diario sorprenderían al mundo antiguo. El ritmo de adquisición de conocimientos y de innovación no fue solo lineal, sino exponencial. Con cada siglo que pasa, nuestros avances no solo han aumentado nuestras capacidades, sino que las han multiplicado. El cambio más significativo, sin duda, comenzó con la revolución industrial, cuando las máquinas empezaron a sustituir el trabajo manual y la industria empezó a prosperar, marcando el inicio de la trayectoria ascendente del conocimiento. Un ejemplo perfecto de esto es SpaceX,
SpaceX, un fabricante privado de naves espaciales y servicios de transporte espacial, fundado en 2002 por Elon Musk, ejemplifica el asombroso salto en el conocimiento y las capacidades humanas. Hace apenas 2 siglos, montar a caballo era el medio de transporte más común. Pero hoy, las empresas privadas no solo buscan las estrellas, sino que planean colonizar otros planetas. El viaje de SpaceX es un testimonio del rápido avance de la tecnología y el intelecto humano. En apenas 2 décadas, SpaceX ha revolucionado los viajes espaciales, desarrollando cohetes reutilizables como el Falcon 9, que reducen drásticamente el coste de acceso al espacio. Su desarrollo de la nave espacial Dragon ha sido fundamental para reabastecer la Estación Espacial Internacional, ISS, marcando avances significativos en misiones espaciales tripuladas y de carga. Starship, actualmente en desarrollo, está lista para llevar humanos a Marte, convirtiendo lo que alguna vez fue un sueño de ciencia ficción en una realidad cercana. Lo más notable de SpaceX es su papel pionero en la industria espacial privada. Este cambio, de programas espaciales dirigidos por gobiernos a empresas privadas, significa un cambio significativo en la empresa y el conocimiento humanos, lo que refleja nuestra creciente comprensión de la tecnología y nuestro potencial en el universo. La existencia de empresas como SpaceX desafía nuestras concepciones de lo que es posible. Hace unas décadas, la idea de que una empresa privada no solo participara, sino que liderara la exploración espacial e incluso planificara la colonización de Marte habría sido inconcebible. Sin embargo, aquí estamos, siendo testigos de la innovación privada que nos impulsa hacia un futuro que alguna vez existió solo en los reinos de la imaginación. Este salto en conocimiento y capacidad en un periodo de tiempo tan corto es nada menos que milagroso y se alinea perfectamente con la profecía de Daniel de que el conocimiento se multiplicaría. Vivimos en una era en la que los límites de los logros humanos se amplían continuamente con el rápido ritmo del avance tecnológico de nuestro tiempo, cumpliendo claramente las palabras proféticas pronunciadas hace miles de años. SpaceX es solo un ejemplo entre muchos de los extraordinarios avances de nuestra era, desde la exploración espacial hasta las complejidades de la física cuántica. El aumento del conocimiento es evidente en todas partes. No se trata solo de la acumulación de hechos, sino de una comprensión cada vez mayor del universo y de nuestro lugar en él. Este increíble aumento en conocimiento y habilidad nos recuerda la naturaleza profética del libro de Daniel. Daniel, que vivía en una época en la que tales avances eran inimaginables, profetizó una época en la que el conocimiento se multiplicaría y la gente recorrería grandes distancias, una profecía sorprendentemente alineada con nuestra realidad actual. Al reflexionar sobre SpaceX y nuestro amplio avance tecnológico, recordamos la verdad eterna de las Escrituras y el desarrollo del plan soberano de Dios a lo largo de la historia. Mientras nos maravillamos ante los logros de nuestra época, recordemos la fuente de toda sabiduría y conocimiento y las palabras proféticas que predijeron estos tiempos extraordinarios. La segunda interpretación de Daniel 12:4 ofrece una perspectiva esclarecedora sobre el crecimiento espiritual, sugiriendo que la búsqueda de la humanidad va más allá de los meros logros físicos o la adquisición de conocimientos mundanos. En cambio, enfatiza una inmersión en la iluminación espiritual, donde las personas, especialmente en estos últimos días, profundizan en las Escrituras en busca de conocimiento. Esta perspectiva sugiere que, a medida que nos acercamos a los últimos días, habrá un aumento significativo en el número de personas del pueblo de Dios que profundizarán en las Escrituras en busca de guía, claridad y conocimiento. A medida que profundizamos en las enseñanzas divinas, esta interpretación contiene una verdad tangible en nuestros tiempos.
estamos siendo testigos de una profundidad sin precedentes de comprensión y aprecio por la profecía bíblica, sin igual en ninguna época anterior. La reserva de conocimiento disponible para nuestra generación acerca de las Escrituras no tiene paralelo. Curiosamente, los avances tecnológicos citados a menudo en la primera interpretación también desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar este despertar espiritual. La tecnología ha mejorado significativamente nuestra capacidad para estudiar y comprender las Escrituras. Con la revolución en formato digital, la Biblia se ha vuelto más accesible que nunca, disponible en múltiples traducciones, formatos y plataformas. Ya sea a través de las páginas físicas de un libro, una versión de audio en camino o un versículo digital en un teléfono inteligente, la palabra de Dios es omnipresente e invita a la exploración y la reflexión. Internet se ha convertido en una poderosa herramienta para estudiar las Escrituras, permitiendo búsquedas rápidas y exhaustivas y fomentando comunidades globales de creyentes deseosos de compartir ideas, interpretaciones y testimonios. Vivimos en una era dorada de acceso a la sabiduría bíblica, donde la claridad y la profundidad de comprensión de la palabra de Dios son realidades facilitadas por una abundancia de recursos, desde comentarios en profundidad hasta esclarecedores sermones en línea. Profecía número 4. Burladores en los últimos días. Burladores en los últimos días. Un burlador en este contexto es alguien que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio. El papel de los burladores en los últimos días se volverá más pronunciado a medida que el diablo los patrocine como parte de sus estrategias del fin de los tiempos para disuadir a los creyentes de servir a Dios. El espíritu del anticristo incita a los burladores contra aquellos que han elegido servir a Dios. No digo que haya llegado el mismísimo anticristo. La verdad no sé si llegó o no, pero lo que sé y lo que veo con solo mirar el mundo es que su espíritu está presente. El espíritu del anticristo es el rechazo de la divinidad de Cristo. 1 Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que ha de venir, y he aquí, ya está en el mundo. Verás, se acerca un día en que habrá un hombre, no un hombre cualquiera, sino una figura, una encarnación, por así decirlo, del anticristo. Esto no es un cuento de hadas, amigos. Está escrito, nos dice claro como el día, que aunque este hombre aún no se ha mostrado, su espíritu, este espíritu de engaño y rebelión, ya está aquí, trabajando, merodeando y engañando. Pero hoy vamos a hablar de los escarnecedores, de los que se burlan, de los que ridiculizan, de los que se ríen en la cara del Todopoderoso y de sus hijos. Amigos, debemos estar vigilantes, debemos estar en guardia, porque estos burladores, con sus palabras astutas y sus provocaciones, intentarán alejaros del fundamento de vuestra fe. Intentarán desviarte del camino recto y angosto de justicia y piedad que has elegido, el camino que conduce a la vida eterna. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido el golpe de su burla? ¿Cuántos de ustedes han sido cuestionados, dudados o ridiculizados por su fe inquebrantable en Cristo, por permanecer firmes en su servicio al Todopoderoso? Cuando vengan a usted, recuerde esto: no están operando por sí solos, no, Señor. Están siendo impulsados, lo sepan o no, por el espíritu del anticristo. El apóstol Pedro nos habló de estas personas. Siguen sus propias pasiones, sus propios placeres. 2 Pedro 3:9-10. El Señor no demora su promesa, aunque algunos la consideren tardía. Él es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se derretirán en el fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En este extracto,
encontramos revelado el corazón de Dios. Cuando cuestionamos su momento o dudamos de su regreso, este pasaje nos recuerda que el cronograma de Dios no es como el nuestro. Entiendan esto: el Dios del universo, el que puso en movimiento los cielos y la tierra, cumplirá su promesa sin demora. Pero en su línea de tiempo divina, Él es muy sufrido, amigos. Esto significa que Él es paciente más allá de nuestro entendimiento, deseando que tantas almas como sea posible lleguen al arrepentimiento. Demos un paso atrás y reflexionemos. Muchos de los que escuchan ahora se preguntan: si Jesús hubiera regresado hace 20 años, ¿dónde estarían ustedes? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Y hace 10 años? ¿O incluso el año pasado? La misericordia y la paciencia del Señor nos han dado a muchos de nosotros más tiempo para acercarnos a Él. Tu demora ha sido nuestra salvación. Consideren esto: mientras estoy ante ustedes, en todo el mundo, se están salvando almas. Alguien en un rincón remoto de la tierra está de rodillas, entregando su vida a Cristo ahora mismo. Y justo en su ciudad natal, los corazones se vuelven uno por uno hacia el Salvador. Están llegando al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, al considerar las profecías sobre la apostasía final, es importante permanecer firmes en la fe y comprometidos con las enseñanzas del Evangelio. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos y buscar vivir una vida que refleje los valores cristianos, incluso frente a la creciente inequidad que nos rodea. Que seamos luces en este mundo oscuro, compartiendo el amor de Cristo y preparando el camino para su regreso.